y bienvenidos, apreciados estudiantes, a su acostumbrada clase de retroalimentación semanal. Ya sabemos lo importante de realizar estas miradas del camino recorrido para fortalecer lo aprendido. Culminamos un mes que nos dejó experiencias y aprendizajes diversos. Por eso nos proponemos realizar esta clase de retroalimentación de lo trabajado durante la semana. Los animo a poner especial atención y así podrán puntualizar lo aprendido. Para esta clase van a necesitar cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Esta semana fue muy interesante y recibimos la visita de Perla Maciel, quien nos presentó su relato histórico. Aprendieron bastante sobre los elementos culturales adquiridos durante la intervención norteamericana, ¿verdad? Yo estuve aprendiendo a bailar chimmy, pero mejor recordemos la exposición de Perla Maciel. Mi trabajo es un relato histórico. Lleva por título Soy un ser intercultural que me relaciono con otra cultura. Los pasos seguidos para hacer mi relato histórico fueron: planteamiento de la hipótesis de investigación relacionada al tema, realizar una introducción donde se presenten los hechos y personajes. En el desarrollo del cuento o relato expliqué con qué se asocian los hechos. En el desenlace se concluye el relato cronológicamente. Nombré los personajes que protagonizaron el relato histórico que se está narrando y que son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados por ella. Estos personajes siempre son reales. Seleccioné el lugar de sus ocurrencias, espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. Tomé en cuenta los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera y hacen que el relato cobre el sentido real. Las dificultades que obligaron a los protagonistas a modificar sus planes iniciales y ayudan a comprender mejor el desenvolvimiento de los hechos. Al final del suceso narrado, que puede incluir sus consecuencias, implicancias, análisis o conclusiones, en esta parte narré qué sucedió con los personajes y con los espacios físicos en donde se desarrollaron los sucesos. El tema escogido fue injerencia de las potencias extranjeras en la República Dominicana a principios del siglo XX y sus aportes culturales a nuestro país. Mi hipótesis fue de tipo afirmativo. La población dominicana adquirió hábitos y costumbres de norteamericanos durante la ocupación del 1916 al 1924. Mi introducción es la siguiente. Desde la muerte de Ramón Cáceres en 1911, nuestro país vivió una etapa de inestabilidad política. Así se fueron creando las condiciones para que Estados Unidos nos ocupara con sus tropas en 1916 hasta 1924. Dados los cambios transcurridos en la ocupación, veamos cómo fue la interacción cultural, costumbres norteamericanas y sus aportes, lo cual hoy en día conservamos en la nación dominicana.
Algunas costumbres que adquirimos fueron dormir la siesta. Las raras costumbres de dormir la siesta y charlar con los amigos fue un legado dejado por los militares estadounidenses que vinieron durante la ocupación. Se pusieron muy de moda las diversiones juveniles. Podríamos señalar la costumbre de el baile del pambiche. Es un americanismo que proviene de la forma como los soldados norteamericanos llamaban a los que tocaban dicho ritmo, ya que estos con regularidad vestían camisas con estampados de palmas y playas en las zonas costeras del sur y este del país. El pambiche es un tipo de merengue, aunque es cierto que para tocar ambos estilos musicales se usan los mismos instrumentos. A la hora de tocar el pambiche, algunos instrumentos toman otro ritmo ya que es más lento. Otros bailes, como shimmy y foxtrots. En estos bailes se brindaba té y bailaban foxtrots. Este era un baile de ritmo cortado y alegre, oriundo de los Estados Unidos, que estuvo de moda en el siglo XX y one step. Esto quiere decir un paso al compás de una pianola eléctrica o una vitrola, mientras tomaban whisky y se contorsionaban al ritmo del baile conocido como shimmy. Celebración de la Navidad. Santa Claus también se hizo presente durante la ocupación norteamericana en las fiestas navideñas. Los cumpleaños. En las diversiones juveniles podríamos señalar la costumbre de celebrar las fiestas de cumpleaños, en las que se convirtieron en atractivas para los niños y adolescentes. Las fiestas. Con la presencia norteamericana y sus vínculos con sectores dominicanos, se pusieron muy de moda los picnic, en los que participaban los moradores residentes de la zona Intramuros, Ciudad Nueva y los ensanches Gascue, Mis Amores y Lugo, siendo los domingos los días utilizados por los grupos de familias adineradas que se desplazaban hacia Sabana Perdida, que hoy llamamos Ensanche Luperón, Gualey y Los Tres Brazos, en actividades de diversión y esparcimiento. Carne de lata. Este método de conserva de alimentos sigue siendo uno de los más utilizados en todo el mundo. Sándwich. Es uno de los más tradicionales. Pan de molde relleno de jamón y queso que puede servirse frío o caliente. Pero siempre hay que tostarlo. Se puede untar con mantequilla y dorarlo en la plancha. Su historia se remonta a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde se empezó a servir en eventos deportivos 15 años antes de que apareciesen los populares hot dog. Pavo horneado. Este plato viene como influencia de la cena norteamericana de Acción de Gracias, ya sea traída a República Dominicana por los Dominican Yorks y los estadounidenses que habían emigrado hacia la isla. También llegó por medio de la penetración cultural. La vitrola. Existencia de la radio como instrumento de transmisión cultural impactó desde antes de la salida de los norteamericanos, y en el proceso vivido en aquella época no se puede dejar de mencionar la famosa vitrola, instrumento musical que permitió que se comenzaran a conocer los artistas y ritmos internacionales. También fue costumbre muy socorrida desde antes de la presencia americana, pero que se incrementó en el período. La de irse de giras los fines de semana, especialmente los domingos. La radiotelegrafía y la radiodifusión. La construcción de grandes edificios
puentes de hormigón, utensilios caseros, pero estos solo eran percibidos en la zona urbana de las principales ciudades. No así en los campos dominicanos, donde las costumbres se resistieron por mucho tiempo. Sin lugar a dudas, los norteamericanos lograron realizar importantes aportes en materia de higiene, construcciones, transporte, hospitales, carreteras, establecimientos de casas comerciales y bancarias, cambios en el modelo educativo tanto en las escuelas públicas como en la Universidad de Santo Domingo. Durante los primeros años de la intervención norteamericana en nuestro país, en 1916, se produjo una reforma educativa. Una de las primeras disposiciones del gobierno de ocupación fue la promulgación de una ley que establecía la educación primaria para los niños de 7 a 14 años. Era obligatoria y gratuita. La creación del Consejo Nacional de Educación, encargado de la supervisión general de la instrucción pública. Las autoridades norteamericanas nombraron a Julio Ortega Friert como superintendente de educación. Este se desempeñó junto a otros que, al igual que él, había estudiado en Estados Unidos, en mejorar las pésimas condiciones en que se encontraba la educación. En los primeros 4 años, ya se daban cifras alentadoras sobre progresos alcanzados en el sector educativo. Cronología de los hechos. 1916. Desembarco en el territorio dominicano de las tropas norteamericanas. 1917. Fue creada la Guardia Nacional. 1918. Se promulgó la Ley Orgánica de la Enseñanza Pública. 1919. Fue creada la Secretaría de Salud. 1920. Surgieron establecimientos en los que se reunían las familias más adineradas, como lo fue el Santo Domingo Country Club. 1920. Fue instalada la primera iglesia adventista de la República Dominicana, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la intersección de las calles Mercedes con Sánchez. Finalmente, podemos decir que mi hipótesis fue comprobada, porque la presencia de los ocupantes norteamericanos influyó en varios aspectos en la conducta de los dominicanos, y que a pesar de que aquel día perdimos nuestra soberanía e implementaron medidas drásticas que afectaron a la población, cabe destacar que también ellos aportaron positivamente en lo educativo, salud, infraestructuras diversas y sobre todo sus legados culturales que usamos diariamente. Muchas gracias. Muy interesante la clase donde la alumna Perla Maciel, de 5º grado, nos presentó su relato histórico. Ahora quiero que reflexionen en esta frase. Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez. De Roy T. Bennett. La semana que viene tendremos muchos más datos interesantes que compartir y conoceremos un poco de ese personaje tan controversial de la historia dominicana y muchos datos más. Les deseo un fin de semana emocionante en unión familiar. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima clase. Nos vemos.